Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a otra versión en modo cuarentena, caballero, de Después de Todo, donde junto a Horacio y al gran Diego, impecables, hubo una que otra rebeldía, ¿no? En la primera indicación con respecto a las camisas. Después de eso ya creo que han comprendido, o ha comprendido, de qué se trata. Hay un tema visual también que proteger. Pero bueno, aquí estamos para contarles novedades con respecto a lo que pasa fuera de la cancha, ¿no? En las decisiones que se van tomando desde las dirigencias, en las diferentes ligas, y también, como no, para continuar con estos recuerdos que nos traen nostalgia, que nos vuelven a generar vibraciones en el cuerpo. Ya hablamos de los partidos tan memorables que ofrece Movistar Deportes. Diego Rebagliati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Michael, ¿cómo estás? Acá, contando los días para que esto termine, pero tratando de ser lo más responsable posible y tratando de encontrar información donde hay poca. ¿Y por qué hay poca? Porque yo creo que nadie tiene muchas respuestas sobre lo que va a pasar a partir de la próxima semana. Esperemos que se puedan de a poco empezar a restablecer la normalidad, por decirlo de alguna manera, y después en el camino de la normalidad ver dónde el fútbol encuentra su pequeño espacio para reinsertarse en el mundo, ¿no? Pero sin duda el fútbol ha pasado a un segundo plano, lamentablemente, y por ahora vamos a tener que respetar eso, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Más allá de que todos lo extrañamos, incluyendo el ministro de Salud, Zamora, que ahora declaró, todos lo extrañamos, coincidimos y hay consenso en que hoy de ninguna forma es la prioridad. Horacón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Michael, ¿cómo estás? Saludo para ti, para Diego. Con la misma incertidumbre, ¿no? Si nosotros tuviésemos una bola de cristal, todo sería más fácil, ¿no? Pero por ahora, miles de hipótesis para ver de qué manera y cuándo se podría reiniciar el torneo de apertura, el campeonato peruano, la Liga 1 Movistar, pero sin respuesta. Sin respuesta porque lo que decida la Liga, más allá de los escenarios que haya podido plantear para un retorno del fútbol peruano, más allá de eso tiene que ir de la mano con las decisiones que tome el gobierno, y eso creo que va a ser muy cambiante según cómo vayan las cosas en el Perú con este tema del virus, ¿no? del COVID-19. Y después también quizás comentar un poco lo que ha sido la confirmación de Mario Salas, ¿no? Mario Salas ya es técnico de Alianza, el hincha blanquiazul estaba un poco preocupado, con mucha incertidumbre por quién iba a ser el entrenador, y si ya sabían que era el entrenador, cómo iba a ser para llegar a Lima. Por ahora, todo lo que tiene que ver con Alianza tiene que estar vinculado a trabajos online, ¿no? Por internet, en el que los jugadores están siguiendo los pasos del comando técnico, todo desde sus casas. Les propongo arrancar, el tema de Alianza está bueno, además con la tecnología de hoy creo que Mario Salas va a poder, cuando le toque estar aquí, llegar lo más preparado posible, habiendo visto todos los videos, ¿no? Incluyendo las prácticas que se graban en Alianza. Ocurrió esto en Cristal, el Cristal de Soso, por ejemplo. Les propongo hablar de lo que podría pasar porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Nadie maneja un escenario confirmado, ni siquiera las personas que lo están ejecutando, cómo saberlo, pero hay algunas posibilidades, ¿no? Que se van construyendo en el camino. Lo más probable es que, dadas las circunstancias, no empiece el torneo antes de junio. Antes de junio va a ser muy difícil, muy difícil. Y lo segundo que habría que ver es el tema de si se abren o no las fronteras. Las fronteras primero internas y después las externas, porque, por ejemplo, la U no tiene técnico. Entonces, creo que esa sería la primera pregunta que nos deberíamos hacer para tener una idea de cuándo podría volver. Sí, ahí lo clave, o sea, más allá de que me parece importante, porque no es solo la UA, es Alianza, es Ayacucho, que los técnicos están en el extranjero, y en el caso de la U, un futbolista que no es que no me parezca importante, pero digamos, en el mundo del fútbol pesar, no lo va a dejar de hacer por 4 más allá de lo importantes que son, pero lo más trascendente es el de las fronteras, que el Estado permita o que empiecen como mínimo los transportes interprovinciales. No lo veo ocurriendo en el corto ni en el mediano plazo. Ahí es donde empiezan a surgir algunas ideas un poco más creativas, pero bastante más injustas desde lo deportivo, ¿no? Como que se juegue en una sola sede o algunas cuestiones que se pueden poner en práctica en lugares como Europa, donde es más fácil, por infraestructura, por desarrollo, por neutralidad, establecer alguna sede
puntual donde se pueda terminar de desarrollar los campeonatos. Pero está claro que así como las cosas se han ido dando muy rápido en lo negativo, Michael, también puede ser que en lo positivo, una vez que las cosas empiecen a normalizarse, a lo mejor se empiecen a regularizar de una manera un poco más sostenida, ¿no? De los 4 escenarios que se manejan en Villena, de los 4, hay uno que es el extremo. Y el extremo es el que plantea Diego, ¿no? Que se juegue todo en una sede. Pero incluso para que se dé el extremo, para que sea algo realmente posible, habría que preguntarnos por qué podrían hacer este único viaje, si es que las fronteras no se abrieron, los futbolistas y no personas de otros rubros, de otras industrias. ¿Por qué el fútbol tendría la excepción y no otras industrias, no? Sí, totalmente. Y para ir al inicio de lo que mencionaba Diego, de que lo más probable es que el fútbol vuelva en junio, al menos en nuestro país, eso tiene que ver también con el estado de emergencia sanitario, ¿no?, que dio el gobierno de Martín Vizcarra. Fueron 90 días, se cumplen recién en junio. Por lo tanto, está bien si antes tienen planteado un escenario de que se juegue a puerta cerrada, pero aún con puertas cerradas tú necesitas garantía, necesitas que haya policías, ¿no?, que de alguna manera cumplan con establecer la seguridad fuera y dentro del estadio. Necesitas ambulancia, necesitas ver temas de salud. Por lo tanto, es complicado que antes de que se cumpla el estado de emergencia sanitario se pueda jugar al fútbol. Al menos esa es una opinión muy personal. En Villena, como tú lo dijiste, no tienen idea de lo que puede pasar con esto del tema del virus, ¿no? Porque tienen sí planteados los escenarios, pero para ver de qué manera va de la mano con las decisiones del gobierno. Si al final no van de la mano con las decisiones del gobierno, ninguno de estos escenarios va a poder servir. Por eso decía, muchísimas hipótesis, pero todavía ninguna respuesta clara de cómo se podría volver a jugar al fútbol, porque el fútbol no es solamente poner la pelota en la cancha, 22 futbolistas y que se juegue. Implica mucho más cosas, seguridad, etcétera. Y eso creo que va a estar muy comprometido, al menos desde la federación, con el gobierno, para ver si es que hay una prioridad para que pueda volver el fútbol. Acuérdense que no es solamente el fútbol de la Liga 1, el fútbol profesional, porque también hay jugadores que necesitan jugar en segunda división. Hay muchos chicos que necesitan jugar Copa Perú. Entonces, cuando hablamos de fútbol, estamos hablando de ¿qué? La primera división, pero no estamos hablando de toda la totalidad del fútbol peruano. Y ahí creo que hay un tema también complicado, ¿no? A propósito de eso, tengo algunos alcances sobre lo que podría pasar, los cambios que podrían darse en el formato y en las diferentes categorías. Por ejemplo, la segunda, si arranca un poco más tarde, se reducirían las fechas de la segunda división, sería un formato más corto, un torneo más corto, para que en esta reducción de gastos logísticos ellos puedan reemplazar económicamente lo que perderán en taquilla. Es decir, más allá de que el formato se reduzca, no perderían plata. Esto en la segunda. En primera, por ejemplo, ¿cómo reducir las jornadas si es que el fútbol vuelve en junio? Utilizando algunos miércoles, eso de todas maneras, utilizando junio y julio, que eran meses de Copa América, y quitándole el partido definitorio a una posible final de apertura y clausura si es que empatan en puntos. Ya no sería partido definitorio, sería diferencia de goles, ¿no? Son algunas opciones que se barajan para tratar de normalizar la situación. A ver, si se terminan perdiendo marzo casi que se perdió completo, porque solamente se jugó una semana de marzo, la semana del Clásico. Pero si se terminan perdiendo 3 meses, lo que vas a tener que recuperar es uno nomás. Porque junio-julio no se iba a jugar, se iba a jugar la Copa Bicentenario. Entonces, si tú sacas esa Copa Bicentenario o la juegas con un formato distinto y la tratas de meter con un tema de eliminación simple en una situación mucho más rápida, el espacio del calendario lo tienes y los futbolistas, en vez de haber descansado o tenido un periodo más distendido entre junio y julio, habrá sido este periodo de 2 meses. Pero si va más allá de junio, ya el calendario se va a volver bastante más difícil, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchachos, les propongo algo y los pregunto algo al mismo tiempo. Los dos han tenido la oportunidad de conversar con protagonistas del fútbol, ¿no? Por entrevista digital. No sé si ustedes han sentido una apertura y una disponibilidad diferente, ¿no? No digo que ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿no? Conversaciones mucho más cotidianas, más humanas. Sí, sin duda. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con Oreja, ¿no? Oreja ya había hablado en todos los medios y hasta había hecho 300 en vivo.
Pero justamente el hecho de que tratar de que sea mucho más ameno y una conversación de viernes por la noche, en la que Oreja, yo y la gente se quiere entretener antes que entrar en la rigurosidad del tema periodístico. No. Bueno, yo no sé él, ¿no? Pero la rigurosidad de un viernes, conversar temas personales, ¿no? O sea, y me pareció paja varias cosas pajas que dijo. Una, por ejemplo, que cuando anotó su primer gol, lo que más esperaba dentro de su primer tanto en la primera profesional era llegar a su casa y ver la repetición del partido para escuchar cómo lo había narrado Daniel Peredo. O sea, eso me pareció una revelación muy paja, ¿no? Que el futbolista así nomás no te la cuenta. Sí. Vi los firmados que te dejó, vi gran parte de la nota con Oreja. De verdad que, más allá de que habló muchas veces, le sacaste cosas bien interesantes, ¿ah? Bien interesantes. A mí me pasó algo parecido con Trauco, que me contaba que era su quinto en vivo, me deprimió un poco en la nota, claro. Pero ahí asumí el reto, ¿no? De sacar algo un poquito diferente. Diego, tú también pudiste conversar, y bonito. Hablé con el Vichy Borgi, un muy buen trabajo de la producción, especialmente de Marito Correa, que me consiguió una entrevista con un personaje que yo admiraba mucho cuando era futbolista, allá en los 80, cuando jugó el Mundial del 86, y hablamos como media hora, 25 minutos, de todo un poco, pero preocupado, conoce mucha gente en Italia, él es establecido en Chile, no cerró las puertas a volver a dirigir, pero sí, un tipo de fútbol, un tipo que te habla de todos los temas, que además está trabajando en televisión, que conoce bien el fútbol peruano, le encanta la comida peruana. Entonces es un personaje bastante rico para entrevistar, ¿no? ¿Qué frase te haya dejado, te provocaría compartir? No, básicamente, primero que Bilardo estaba loco, ¿no? Que le pedía a Bilardo jugar de extremo, que le pedía cosas que él nunca se las pediría a un futbolista como él, porque sabe que no las podía hacer. Perseguir a Cabrini durante todo un partido y que el mejor jugador de Italia terminó siendo Cabrini ese día. Claro. Anécdotas desde ese lugar. O que nunca jugó en el Milan, que el Milan lo compró en un montón de plata y compró en ese momento 4 extranjeros. Compró a Rijkaard, a Van Basten, a Gullit y a él. Y solamente podían jugar 2. Y él y Rijkaard se fue al Zaragoza y él se fue al Como. Y que luego jugó en el Milan un montón de amistosos, un montón de exhibiciones, pero no jugó un solo partido oficial y se hizo millonario con un contrato en un club en el que nunca jugó. Esos son los temas en los que se puede profundizar en la charla larga, ¿no? Claro. Trauco, por ejemplo, mira lo que me dijo Trauco, claro, que se despierta a veces de madrugada, en el cambio horario, ¿no? Cuando está muy libre, porque él está viviendo con el horario de Perú. Él está en Francia y se va a dormir 7, 8 de la mañana para conectarse con la gente más cercana, que es la de Perú, ¿no? Sin salir de su casa. Y duerme todo el día y se despierta en la tarde. Entonces, en estas horas de la noche, de madrugada, cuando hay mucho silencio en Francia, se sienta por la ventana a ver si aparece un ovni, porque cree en el tema y le vacila el tema. O sea, yo me quedé no pensé que ese tema iba a salir, ¿no? Pero de la charla relajada surge otro tipo de anécdotas. Yo de la nota con Trauco, que la vi, me pareció paja, por ejemplo, el hecho de que haya revelado de que está haciendo estos en vivo porque de alguna manera lo va a hacer perder ese miedo de confrontar una cámara, estar con la gente mucho más cercana, ¿no? Hasta habló desde un aspecto psicológico y me pareció bien paja esa parte en la que el futbolista se abre para hablar de algunos temas que habitualmente no los habla porque estamos llenos de fútbol, ¿no? Qué curioso lo que dice Trauco del horario, porque a mí me pasó un poco algo similar en Rusia. Nosotros terminábamos de trabajar a las 2:30, 3 de la mañana con Al Ángulo, y entre que volvía a la casa donde yo vivía, que era un poco lejos, y a veces salíamos a comer, yo no me dormía antes de las 4 o 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana de Moscú, nunca en el Mundial. Y me despertaba al mediodía, 12, 1, ¿no? Entonces, yo en realidad siempre digo que mi cambio de horario, en vez de las 8 horas, fueron 2, 3 o 4 horas como mucho lo que me tuve que adaptar. Porque yo normalmente acá me acuesto alrededor de las 12:30, 1, y ya me acostaba 4:30, 5, y me levanto a las 8:30, 8:30 de la mañana, me levantaba a 12, 12:30. Entonces, no fue ese cambio de 8 horas que uno normalmente tendría que vivir en la vida normal, porque como grabábamos hasta muy tarde, y eso me lo hizo más llevadero y más sencillo, ¿no? Lo que dice Miguel ya es un extremo, porque además él es futbolista, pero si le funciona, le funciona. O sea, finalmente es una cuestión de adaptar el cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sabes qué más dijo Trauco?
este es bien periodístico, este es bien periodístico y fue lo que trascendió en los medios. Yo no creo que lo haya hecho con ningún segundo mensaje o con una indirecta para nadie. Creo que lo sintió. Yo cuando vuelva a la U, no sé si retirarme ahí, porque yo quiero llegar entero. Y dijo así, ¿no? Yo no quiero llegar a estafar. Lo dijo relajado, es lo que se dice fuera de cámaras, ¿no? No dijo nada grave, simplemente no se suele escuchar eso en una pantalla. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Claro. El hincha de la U quiere que los buenos jugadores regresen todavía con mucho que aportar. Sí, totalmente, ¿no? Y el futbolista a veces es consciente de eso. No sé si es una declaración todavía apurada, porque creo que Trauco todavía tiene muchos años por jugar y creo que la calidad, al margen de la edad, siempre va a estar, ¿no? O sea, la zurda de repente ya no va a servir para un ida y vuelta, pero de repente sirve para jugar en el medio campo, para jugar de 10, para jugar al lado de un perro que se copa toda la cancha por ti, no sé. Alguna solución le encontrará al tema físico, ¿no? Que seguramente se va deteriorando con los años, pero creo que la calidad, o sea, no se lo va a quitar nadie, ¿no? Nadie. Sí. Una de las cosas sí. Una de las cosas que yo más rescato de haber visto tanto a la selección en esta cuarentena, porque me habré visto 10 partidos de la selección distintos, y casi todos buenos, porque se han escogido los mejores, ¿no? El partido con El Salvador no lo vamos a pasar, ¿no? O sea, en general son partidos buenos. No, pero hablando en serio, es que cuando Perú juega bien, entre otras cosas, la participación de los laterales, Trauco siempre, y por la derecha Corso o Advíncula, ha terminado siendo fundamental y a lo mejor no les hemos dado el peso que terminan teniendo en la capacidad del equipo de jugar bien. Primero porque siempre te entregan bien la pelota, porque siempre la quieren, porque siempre son posibilidad de pase, y después porque hacen un ida y vuelta que le permite al equipo tener un equilibrio tanto en ataque para tener superioridad numérica como en defensa, para el retroceso, que es importantísimo. Y Miguel es clave porque Perú juega y elabora y origina casi todo su juego desde Trauco y Yotún. Después se suma el Oreja, se suma Renato, a veces se suma Abraham con la pierna zurda, pero Trauco y Yotún terminan siendo fundamentales. Mira que he visto incluso partidos de la Copa América, la final de la Copa América, y lo que le da Miguel a Perú no es poco. Por eso juega siempre, porque lo que le da a él en términos de juego es muy, muy importante. Oye, qué loco hablando de Trauco y su posición. Claro, Trauco sale jugando también porque se formó como 10, ¿no? Es más, él cuenta que cuando ya se iba a regresar a la selva, después de haber pasado un tiempito en Lima, con la ilusión de quedarse, que alguien lo vea y se quede, en el último partido del último día en Lima, lo ve un agente de la U. ¿Y por qué lo ve? Porque mete 2 goles. Entonces es ahí que yo me pregunto, oye, pero tú no eres un jugador con gol hoy. Y me respondió algo muy parecido a lo de Yotún. Disfruto más el pase-gol que el gol. Me parece muy curioso que disfruten más el pase-gol que el gol, pero los dos coincidieron en eso. Raro. No, pero pasa eso, Horacio. Hay muchos que juegan en la mitad de la cancha que disfrutan mucho más el pase que el gol, ¿no? Primero porque además... Pero no sé si sea comparable. No sé si sea comparable, a eso voy. O sea, el goce de un gol es algo indescriptible, ¿no? Porque además se mezclan los abrazos, todo lo que no podemos hacer hoy, ¿no? Los besos, los abrazos, la euforia del público. El pase quizás está más vinculado a la ejecución del gesto, ¿no? Y esa belleza del gesto de repente lo hace que ellos sientan que pase metí, ¿no? Es una parte del ego también. Pero lo que pasa es que también pasa por la posición donde viéndolo uno de todo juega de manera positiva. No, claro, pero pasa un poco por la posición donde uno juega, ¿no? Porque los que hemos jugado siempre de mitad de cancha para atrás, por ejemplo... ¡Ay! Claro, oiga. O sea, si tú juegas de mitad de cancha para atrás, tu expectativa de hacer un gol es muy baja en un partido. Entonces, terminas a lo mejor valorando más, por ejemplo, sacar una pelota de la línea o bloquear un remate que iba a ser gol. Es más, a mí me pasaba mucho y me lo comentaban en la época que yo más jugué, que fue en ciclista. Yo no iba a gritar los goles. O sea, si el equipo hacía un gol en ataque y yo estaba en la mitad de la cancha, salvo que fuera un gol en el último minuto, una cosa así, pero si hacías un gol a los 10 minutos, 15 minutos, no había forma de que yo me pegara el pique para ir a celebrar con el delantero que se salió de la cancha a celebrar. Yo me iba donde el arquero o con el otro central, me abrazaba y te focalizabas en lo que se venía, ¿no? O sea,
es como que estás tan concentrado. Eso se ve mucho, ¿no? Ahora estaba viendo Chile-España, no sé si lo viste, Horacio, y Medel el primer gol lo grita con Bravo, no se va a gritarlo con Eduardo Vargas al fondo. O sea, los defensas y el arquero, ¿no? viven el partido desde otro lugar, ¿no? Entonces no me sorprende que en algunos casos tu prioridad pasa a ser otra. Entonces, si finalmente, en el caso de un defensa, sacas una pelota de la línea, o en el caso de un volante, metes un pase-gol, está más vinculado con tus objetivos en el partido que el gol en sí, ¿no? Oye, una cosa bien paja, hablando del gol y hablando de la distribución de Perú en ataque, una cosa bien bacán, ya creo que todos la intuíamos, pero no sé si se había compartido con esta contundencia. En el gol de Croacia, que a los jugadores de selección también les parece el mejor de todos o uno de los mejores, donde participa mucho Trauco, es increíble cómo acompaña la jugada Flores, ¿no? Con alma de 9. Y la explicación de Trauco es, esto no es casualidad. Hay una indicación permanente, insistente, obsesiva de parte del comando técnico de que ninguna posición de ataque quede libre. Si se fue el 9, que es Farfán, que se fue a la banda a picar esa pelota, alguien tiene que ir. Si se fue Flores de su posición, alguien tiene que ir. Pasando la mitad de la cancha, no importa quién ocupe qué posición, pero lo único que interesa es que ninguna esté suelta. Todos los espacios cubiertos. Sí. Y eso, ¿sabes desde cuándo lo veo yo? Al menos en la selección de Perú, desde la Copa América de Chile, que es el inicio, ¿no?, de la época de Gareca al mando de esta selección. Porque en Chile, después de los partidos, el equipo suplente jugaba contra un equipo de la universidad, de la UFO creo era, y habitualmente así Ricardo Gareca, porque jugaba partido de práctica, y cuando alguien no ocupaba una de las posiciones de ataque, paraba el partido y explicaba por qué tenía que el futbolista más cercano estar en la posición que había dejado, no sé, Paolo Hurtado, ¿no?, en ese entonces, porque era suplente, o cualquier otro. Y la verdad que eso lo veo desde esa época, y ahora que tú lo mencionas, me vino a la cabeza ese recuerdo en el que incluso en el equipo titular, con Farfán y con Guerrero, y cuando Jefferson iba al área, le pedía justamente a Joel Sánchez, ¿no?, que en ese momento estaba jugando como abierto por la derecha, que ocupase justamente esa posición o que se desprenda un volante. La verdad que sí, recuerdo muy bien esa época, pero además, a lo largo de los años ha continuado. Horacio, eso viene de la mano de otra indicación defensiva, que es que el retroceso defensivo es por donde terminas tu ataque. O sea, no importa si tú terminas siendo el volante por izquierda, la terminas por la derecha. Retrocede por ese lado, va a ser el camino más corto y el equipo se va a ordenar. Y muchas veces hemos visto partidos en los que decimos, oye, Flores y Carrillo están jugando en posiciones distintas hace 15 minutos. Y es porque no se dio que el partido les permitiera volver, y Gareca no se hace ningún drama de que eso ocurra. O que Paolo termine en banda y Cueva termine más de 9. El gol a Costa Rica en el amistoso de Lima, por ejemplo, con Paolo fuera de la cancha, es Rubí Díaz en banda y Cueva ocupando posición de 9 y termina definiendo en esa zona, ¿no? Claro. Incluso Flores ha llegado a ser lateral izquierdo, ¿no? Y Trauco, tras alguna trepada, terminaba ocupando su posición y después copiándose cómo va la pelota. O sea, eso creo que lo entiende bien este equipo, ¿no? Que es lo más difícil, saber jugar en equipo. Les cuento que esta semana la propuesta de Movistar es retroceder un poquito más en el tiempo, ¿no?, para ofrecer partidos de la clasificatoria al Mundial anterior, a Brasil. No es que no tengamos buenos partidos, es cierto que no fuimos al Mundial, pero hay jornadas memorables, ¿no? El Perú-Chile, el Perú-Ecuador, Perú-Paraguay. Hay jornadas interesantes. El Perú, ese fue, creo que el inicio fue lo mejor, ¿no? Sí, ese fue el mejor como partido, siempre. El mejor rendimiento, en todo caso. Lo más emocionante con lo de Chile. El mejor rendimiento con Paraguay. Sí, sin duda el más emocionante fue el de Chile, pero el mejor partido del equipo fue a Paraguay, lo pasamos por arriba. Qué mal nos hizo, y Argentina, ¿no? Yo creo que Argentina por la calidad del rival, ¿no? Qué daño nos hizo el tema de los 4 fantásticos, ¿no? Argentina también se le hizo un buen partido, ¿no? Sí. Ese 1-1 fue bueno. Sí. Fue bueno. ¿Verdad? Antes de cerrar... Incluso fallamos un penal y todo, ¿no? ¿Cuál fue mejor? ¿El rendimiento de Perú en el 2-2 o con Gareca o en el 1-1 con Marcarián? Buena pregunta. Buena pregunta. Habría que verlos, ¿no? De nuevo. Llegó también mejor. Esa Argentina llegó mejor. La Argentina Marcarián llegó siempre mejor. Lo que pasa es que si tú ves los últimos partidos de Perú contra Argentina en Lima, tienes que... Todos son buenos. Desde Oblitas. Todos son buenos.
pero nunca ganamos. Te lo voy a poner así. Se lo voy a dar al de Marcarián porque jugó Messi. En el de Gareca no jugó Messi. Y hubo un modo superlativo Messi, ¿no? Era el tema en cuestión y colectivo, ¿no? Yo también creo que ese ha sido el mejor. Yo se la doy a Chemo, al 1-1. El de Chemo es el más emocionante. Yo se la doy a Chemo porque con un equipo suplente. Bueno, ¿verdad? suplente no, era el equipo titular, pero con futbolistas que habitualmente estaban en el torneo local o por ahí con alguna aparición en el extranjero, pero en equipos leves. Se empató 1-1 y ese equipo tenía a Riquelme, a Messi, a todos. Sí, es verdad. Muchachos, tenemos que cerrar. Solamente quiero cerrar compartiendo una frase, porque también conversamos con Cachita González y dejó una frase fuera del fútbol que a mí me encantó. Me encantó, me movió y la gente que estaba en la transmisión también la sintió. Y dijo lo siguiente, ¿no? Al cerrar la nota dijo: me gustaría agradecerle a toda la gente que estaba en la nota, mandarles un abrazo y recordarles que en estas épocas no solamente es importante lavarnos las manos, también toca lavarnos el corazón. Qué bonito. Qué bueno que sí. Christopher dijo eso, ¿no? Sí, y los futbolistas sí. están mostrando un lado humano, yo lo decía el otro día, que para mí explica mucho lo que es la selección, porque los que se están mostrando están dejando claro que son muy buenas personas. Y cuando tú tienes un grupo de buenas personas, es mucho más fácil construir un buen grupo humano, ¿no? Y en general creo que los chicos de la selección son buena gente casi todos. Reba, abrazo grande, que te vaya muy bien, mi hermano. Lindo verlos. Igualmente, Oracón, cuídate. Cuídense, muchachos, quédense en casa. Chau, chau. Chau, gente. Gracias por acompañarnos. Chau. Esto ha sido otra vez, después de todo, mucha paciencia, mucha fuerza y mucha responsabilidad. Cuídense. Chau, chau.